Hasta ahora consideramos solamente la distribución de solutos no cargados a través de la membrana celular entre el compartimento intra y extracelular o del solvente. Ahora, la mayoría de los componentes de las soluciones fisiológicas son solutos iónicos, es decir, que presentan carga eléctrica neta. Así que vamos a extender nuestro tratamiento a el estudio del equilibrio para un soluto iónico y de las fuerzas que determinan los flujos de este a través de una membrana celular. Vamos a considerar dos soluciones formadas por una sal de potasio, por ejemplo, es decir, dos soluciones acuosas de una sal de potasio. El potasio es un catión, es decir, un ion positivo en solución, y una sal resulta de la unión covalente entre el potasio y un anión. Vamos a asumir que sea un anión monovalente. Esto podría ser cloruro de potasio, por ejemplo. Y vamos a considerar una membrana que separa dos compartimientos donde la concentración de potasio y su anión es mayor en el compartimiento de la izquierda que en el compartimiento de la derecha. Vamos a aclarar, por si no lo recuerdan, que las soluciones son electroneutras, es decir, que tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa. La disociación de la sal lo que hace es que aparezcan partículas con carga neta de un signo y con carga neta del otro, pero la suma de todas me da cero. Por lo tanto, las dos soluciones al inicio tienen la misma cantidad de carga eléctrica neta, que es cero. Por lo tanto, no hay una diferencia de potencial entre los dos compartimentos separados por la membrana. Y vamos a considerar que esta membrana tiene propiedades tales que deja pasar solo al potasio y rechaza al anión. Entonces, fíjense ustedes, como resultado de la diferencia de concentración, por difusión, el potasio va a pasar del compartimiento donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Cada potasio se lleva consigo su carga positiva. Y en tanto la membrana impide que el anión migre acompañando a su correspondiente potasio, digámoslo así, por cada potasio que pasa al compartimiento de la derecha, vamos a tener una situación en que deja detrás un anión. Por lo tanto, el compartimiento de la derecha comienza a adquirir carga en exceso, carga positiva en exceso, y el compartimiento de la izquierda adquiere carga negativa. Y por lo tanto se genera una diferencia de potencial eléctrico entre los dos compartimientos, donde paradójicamente el que tiene menor concentración de catión difusible es el que queda cargado positivamente. Y fíjense que a medida de que
el potasio difunde y este compartimiento se carga positivamente, aparece esta diferencia de potencial y el efecto de esta diferencia de potencial es la de oponerse al flujo de potasio, porque el exceso de carga positiva del lado derecho y el exceso de carga negativa del lado izquierdo genera un campo eléctrico a través de la membrana, y cuando el potasio va a cruzar la membrana, sobre él se ejerce una fuerza eléctrica que va de derecha a izquierda y que por lo tanto se opone al efecto de la diferencia de concentración entre los dos compartimientos, que era determinar un flujo neto de potasio de izquierda a derecha. O sea que es concebible que acá se genere una situación de equilibrio en el cual los flujos son iguales y contrarios y por lo tanto la concentración de potasio permanece constante en los dos compartimientos, y el potasio, vamos a decir que se encuentra en un estado de equilibrio que vamos a llamar equilibrio electroquímico. Y le vamos a llamar equilibrio electroquímico porque es el resultado del balance de la fuerza eléctrica o del efecto de la fuerza eléctrica con el efecto de la diferencia de concentración. Entonces, en los minutos siguientes nos vamos a dedicar a formalizar este concepto. Vamos a definir una función termodinámica que vamos a llamar potencial electroquímico. Y la vamos a definir en base a esta ecuación recuadrada. Lo vamos a anotar con la letra mu y un techo. Y esta letra mu techo la vamos a utilizar para indicar que estamos hablando del potencial electroquímico. Normalmente se utiliza mu solo para el potencial químico. Y lo que dice esta ecuación es que el potencial electroquímico tiene tres componentes: una constante, que vamos a llamar mu techo sub 0, un término que contiene la concentración del ion, y un término, le vamos a llamar el término químico, y un término que contiene al potencial eléctrico, y le vamos a llamar el término eléctrico. Fíjense, el término químico es R, la constante de los gases, por T, la temperatura absoluta, por el logaritmo natural de la concentración. R por T tiene dimensiones de energía por unidad de masa, energía por mol. Z por F, donde Z es la valencia y F es la constante de Faraday, es decir, la carga de un mol de iones monovalentes, que acá se da su valor, que son 96.500 coulombios, casi 100.000 coulombios, 10 a la 5 coulombios, casi. Entonces ustedes ven que el producto Z por F por phi, que es el potencial eléctrico, medido en voltios, me va a dar la energía por unidad de masa de origen eléctrica. Y acá, a la energía por unidad
de masa, lo que llamamos la energía térmica de un mol, la vamos a multiplicar por un factor que depende de la concentración, pero que no es directamente la concentración, sino que es el logaritmo de la concentración. Como el logaritmo natural de la concentración unitaria vale 0, es que es necesario introducir esto que se llama el potencial químico estándar. Fíjense que si no hay potencial eléctrico en la solución o el ion es neutro, perdón, el soluto es neutro, es decir, es no iónico, este término vale 0 y acá nos queda solamente lo que podríamos llamar el componente químico del potencial electroquímico, el potencial estándar más este término que depende de la concentración. Este potencial estándar corresponde a la concentración unitaria. La situación de equilibrio implica, entre dos compartimientos que tienen una especie iónica a distinta concentración, la situación de equilibrio implica que los potenciales electroquímicos sean iguales en los dos compartimientos, de manera de que no haya diferencia de energía por unidad de masa, de manera entonces de que la tendencia a pasar de 1 a 2 de causa química, por ejemplo, está exactamente contrapesada por la tendencia a pasar de 2 a 1 de causa eléctrica o viceversa. Pero los efectos de los dos componentes se neutralizan. Siempre que haya una diferencia de potencial electroquímico, el flujo neto va a ser desde donde el potencial electroquímico sea mayor a desde donde el potencial electroquímico sea menor. O sea que la función potencial electroquímico nos permite tratar cuantitativamente la situación de equilibrio. O el alejamiento del mismo, como vamos a ver. Vamos a considerar el equilibrio. Si yo igualo los dos componentes, los potenciales electroquímicos en el compartimiento 1 y 2, puedo escribir esta igualdad. Simplifico el potencial químico estándar porque es el mismo. Así que me queda una igualdad en donde tengo el término químico del lado 1, el término eléctrico del lado 1, y esto sumados es igual a la suma del término químico del lado 2 más el término eléctrico del lado 2. Otra vez, si la valencia es 0, es decir, estamos tratando de un soluto no iónico, esta ecuación solamente retiene los componentes químicos que dependen de la concentración y el equilibrio va a ocurrir solo si la concentración 1 es igual a la concentración 2. Pero en general, si es un ion y las concentraciones son distintas, puede existir una situación de equilibrio en la cual la diferencia entre los componentes eléctricos es igual y contraria a la diferencia entre los componentes químicos. Esto que fue realizado lo vamos a desarrollar matemáticamente. Esta es la igualdad
de los dos potenciales electroquímicos, incluyendo el potencial estándar, que como es el mismo lo simplificamos, nos queda la ecuación que ya vimos, y lo que hacemos es, pasamos a un miembro de la igualdad los dos términos que tienen el potencial eléctrico, es decir, los términos eléctricos, y al otro miembro de la igualdad los términos químicos. Fíjense, me queda ZF, que es común a los dos términos eléctricos, lo sacamos de factor común y me queda el potencial eléctrico en 1 menos el potencial eléctrico en 2, es decir, la diferencia de potencial entre los dos compartimientos, es igual a R por T por la diferencia del logaritmo natural de la concentración en 2 menos el logaritmo natural de la concentración en 1. Fíjense que acá la diferencia de los potenciales eléctricos está tomada al revés, digamos, 1 menos 2 respecto a la diferencia de los términos logarítmicos de la concentración, que está tomado 2 menos 1. Esto refleja el hecho de que las diferencias se igualan. Son iguales y contrarias, si lo quieren ver así. Y aplicando la propiedad de logaritmos, de que el logaritmo de A menos el logaritmo de B es igual al logaritmo de A sobre B, me queda esta ecuación, es equivalente a esta otra acá arriba, pero luce más compacta. Y de acá podemos despejar el potencial de membrana, el voltaje de membrana, pasando ZF dividiendo, y me dice que la diferencia de potencial entre el compartimiento 1 y el 2 es igual a este término, que ahora vamos a ver qué es y cuánto vale, multiplicado por el logaritmo natural del cociente de concentraciones, 2 dividido 1. Es decir, la concentración en 2 dividido la concentración en 1. Y esta ecuación se le llama ecuación de Nernst. Está escrito acá arriba. Es el nombre de un físico-químico alemán que la dedujo. RT es la energía térmica de un mol. ZF es la carga de un mol. O sea, que esto es energía dividido carga de un mol de ese ion, ¿no? Esto es la energía, esto es energía sobre carga, me da voltaje, esto tiene un valor, que son unos 25 a 26 milivoltios evaluado a temperatura ambiente de 20 grados. Y esta diferencia de potencial, este voltaje, que calculo en base a la ecuación de Nernst, es el voltaje que, dada dos concentraciones, C2 y C1, equilibra el efecto de esa diferencia de concentración con un efecto eléctrico igual y contrario. Es decir, es lo que vamos a llamar el potencial, el voltaje de equilibrio electroquímico. La ecuación de Nernst nos permite calcular el voltaje, la diferencia de potencial eléctrico entre los dos compartimientos, que pone en equilibrio electroquímico al sistema dada la diferencia de concentración. Trivialmente, si las concentraciones son iguales, eso implica que el sistema está en equilibrio a un voltaje de 0. Siempre que el voltaje sea distinto de 0, el efecto eléctrico va a llevar el ion para un lado o para el otro, dependiendo de la carga y de la polaridad de la diferencia de potencial, pero como tengo igualdad de concentraciones, no hay un efecto químico para balancearlo,
Por lo tanto, cualquier desviación de cero, dada que las concentraciones son iguales, va a determinar un flujo neto y el sistema no va a estar en equilibrio. Si las concentraciones son iguales, eso implica o requiere que la diferencia de potencial sea cero. Y siempre que las diferencias de concentración sean distintas, el voltaje transmembrana en el cual el sistema se equilibra va a ser distinto de cero. Voy a hacer un comentario, y es que el potencial o la diferencia de potencial eléctrico se establece a través de la membrana, y que el exceso de carga de un lado de un signo y del otro lado de otro signo, esa carga en exceso se pone sobre la membrana, en la superficie de la solución, digamos. Y la cantidad de carga necesaria va a depender de un parámetro eléctrico de esta membrana, que es la capacidad de la membrana. Y eso lo van a ver un poco más adelante cuando construyamos un circuito eléctrico equivalente de esto. Fíjense que la ecuación de Nernst implica que el voltaje de equilibrio es directamente proporcional al logaritmo del cociente de concentraciones. Entonces, si yo grafico la ecuación de Nernst en coordenadas semilogarítmicas, en función de la concentración, lo que me va a dar esa gráfica es una recta. Acá se muestra la concentración extracelular del ion potasio, asumiendo que la concentración intracelular es la misma en todos los casos, y se calcula el potencial de equilibrio para el ion potasio para distintas concentraciones extracelulares y la misma concentración intracelular. Noten que la escala no es lineal, es logarítmica. Básicamente cada segmento de estos implica multiplicar por 2. No estrictamente, pero eso porque lo hicieron así. Pero este segmento es casi igual a este otro. Y acá lo ven claro. Esto es, de acá a acá es 5 y de acá a acá es 5. No es lineal. Sí es lineal la escala de voltaje. Y la pendiente de esta recta, se dan cuenta que es RT dividido ZF, que yo les dije que vale entre 25 y 26, y acá dice que son 61 milivoltios cada 10 milimolar. Y eso es porque acá lo que se está usando es el logaritmo decimal. Por lo tanto, para pasar del logaritmo natural al logaritmo decimal, hay que hacer logaritmo natural de 10 por logaritmo decimal del cociente. El logaritmo natural de 10 es 2,3, y eso es lo que genera que 26 por 2,3 me da cerca de 61. Muy bien. Ahora, lo interesante es que nosotros vamos a utilizar la ecuación de Nernst para varias cosas, pero lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de análisis de la situación termodinámica de cada especie iónica relevante para una célula animal.
Y para ello vamos a utilizar la ecuación de Nernst, para la cual debemos conocer las concentraciones en los dos compartimientos, y luego vamos a utilizar la medida del potencial de membrana. Y acá les voy a introducir un dato nuevo, y es que las células animales exhiben una diferencia de potencial eléctrica a través de su membrana celular, que siempre es negativo el interior respecto al exterior, siempre es negativo el interior respecto al exterior, en condiciones normales, y su valor depende del tipo celular, puede ser muy negativo, en el caso de las células musculares esqueléticas, que anda cerca de menos 90 milivoltios, y puede ser algo menos negativo, por ejemplo, en las células nerviosas, que puede estar entre menos 70 y menos 60, pero siempre hay un potencial, o puede ser aún menos negativo, por ejemplo, en los glóbulos rojos, que está por menos 30, pero siempre hay un potencial eléctrico negativo el interior respecto al exterior, una diferencia de potencial eléctrico. Y acá, en este cuadrito sencillo, se esquematiza la situación de los tres principales iones, dos cationes y un anión. Y estos datos corresponden a la célula muscular esquelética. El principal catión extracelular es el sodio. Me refiero, cuando digo principal, es por un criterio cuantitativo, es el más abundante. Y su concentración extracelular es de 145 milimolar. El principal catión intracelular es el potasio, y su concentración intracelular es de 155 milimolar. La situación del sodio y el potasio es la inversa, es casi la inversa, ¿no? El potasio está muy concentrado dentro de la célula, el sodio está muy concentrado fuera de la célula, el sodio está poco concentrado dentro de la célula y el potasio está poco concentrado fuera de la célula. Y acá tienen ustedes la concentración extracelular de potasio, que es 4 milimolar, y la concentración intracelular de sodio, que es 12 milimolar. Y yo voy a hacer un comentario, que es el siguiente. Nosotros utilizamos un convenio de signo para medir el voltaje y medimos el intracelular respecto al extracelular. Y eso nos da que el intracelular siempre es más negativo. Si ustedes se acuerdan en la ecuación de Nernst, nosotros teníamos el voltaje medido como la diferencia de potencial entre el compartimiento 1 y 2 era igual a este término multiplicado el logaritmo natural de la concentración en 2 dividido 1. Utilizando nuestra convención de medir el voltaje y aplicándolo a la ley de Nernst, si nosotros queremos calcular qué diferencia de potencial entre
el interior y el exterior coloca en equilibrio a un ion dado este cociente de concentraciones, tenemos que tomar en el cociente la concentración externa en el numerador y la concentración interna en el denominador. Entonces, ustedes ven que acá yo escribí la ecuación para el potasio: 4 milimolar la concentración extracelular, 155 milimolar la concentración intracelular, y acá lo escribí para el sodio: 145 milimolar la extracelular y 12 milimolar la intracelular. Y si yo calculo en base a la ecuación de Nernst el potencial de equilibrio del potasio, me da que el valor que debería tener el potencial transmembrana para que el potasio esté en equilibrio es menos 92 milivoltios. Y si lo calculo para el sodio, me da que el potencial debería ser, el voltaje transmembrana debería ser más 63. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sodio esté en equilibrio, el interior celular debería ser 63 milivoltios positivo respecto al exterior. Y que para que el potasio esté en equilibrio, el interior celular debería ser menos 92 milivoltios negativo respecto al exterior. Y fíjense que yo les di como dato que el potencial de membrana era menos 86 milivoltios. O sea que el potasio no está en equilibrio porque el potencial de membrana no es lo suficientemente negativo para equilibrar el cociente de concentración que tenemos exterior sobre interior. Y el sodio tampoco está en equilibrio, pero el sodio está además enormemente alejado del equilibrio, porque mientras que la distancia respecto al potencial de equilibrio electroquímico del potasio respecto al potencial transmembrana es solo 6 milivoltios menos negativo el potencial de membrana que el potencial de equilibrio del potasio, en el caso del sodio es 145 milivoltios más negativo el potencial de membrana que el potencial de equilibrio del sodio, que en realidad no es negativo, sino que debería ser positivo. O sea que hay una gran distancia eléctrica, digamos, entre el equilibrio del sodio y el potencial de membrana, y una pequeña distancia eléctrica entre el equilibrio del potasio y el potencial de membrana. Como yo le dije que las soluciones son globalmente electroneutras, el sodio y el potasio están más o menos parcialmente compensada su carga por la presencia de un anión o de varios aniones. En la solución extracelular el anión más abundante es el cloruro. La concentración de cloruro es casi igual a la concentración de sodio. Un poco menor, hay otros aniones inorgánicos, fundamentalmente proteicos, que aportan el resto de la carga negativa para una solución que es electroneutra. La situación intracelular del cloruro no es la de ser el principal anión. La concentración intracelular de cloruro es baja. Más o menos está entre 3 y 5. Acá el valor que utilizamos fue 3,8. A veces puede ser algo más alta, pero nunca excede 10. Y esto es porque el cloruro deja, digamos, espacio eléctrico a una cantidad de componentes intracelulares que son aniónicos y que además son no difusibles. Fundamentalmente orgánicos, la mayoría de ellos son polianiones proteicos, que son los que aportan la carga eléctrica negativa que contrapesa la carga eléctrica positiva debida fundamentalmente al potasio. Y el potencial de equilibrio del cloruro me da esencialmente igual al potencial de reposo. El cloruro está en equilibrio.
quiero que noten que los signos en la ecuación de Nernst derivan de dos factores. Derivan del signo del logaritmo y además del signo de la valencia. El logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de un número menor que 1 es un número negativo y el logaritmo de un número mayor que 1 es un número positivo. O sea que en el caso del cloruro tengo más cloro fuera que dentro de la célula, el cociente es positivo, el logaritmo de este cociente es positivo, pero como la valencia es negativa, el valor final me da un número negativo. En el caso del potasio, la concentración extracelular de potasio es menor que la intracelular, francamente menor. El cociente es un número menor que la unidad, el logaritmo de ese número es un número negativo, como el potasio es monovalente positivo, el signo del potencial de equilibrio preserva el signo del logaritmo y por lo tanto el potencial de equilibrio es negativo. Y en el caso del sodio, como el cociente es mayor que 1, el número es positivo, y como la valencia es positiva, no le cambia el signo, me queda este número fuertemente positivo. Todo tiene total sentido físico. Fíjense, en el caso del potasio, yo necesito que el interior celular sea negativo para atraer el potasio, o que el exterior celular sea positivo para repelerlo, porque como el potasio está más concentrado dentro que afuera, va a tender a salir de la célula a través de la membrana, impulsado por la diferencia de concentración. ¿Cuán negativo tiene que ser ese número? Ese valor de voltaje tiene que ser menos 92. Si no es tan negativo, entonces el efecto de la diferencia de concentración va a predominar sobre el efecto de la diferencia de potencial eléctrico. Por lo tanto, podemos afirmar que para un potencial de reposo celular, un potencial transmembrana de la membrana celular de menos 87 milivoltios y una concentración de potasio intracelular de 155 y extracelular de 4, va a haber un flujo neto de potasio saliente, porque el voltaje transmembrana no es lo suficientemente negativo como para balancear exactamente ese flujo saliente, esa tendencia a salir del potasio por la diferencia de concentración. Lo del sodio ni lo comentamos, porque para que el sodio estuviera en equilibrio, dada la gran diferencia de concentración fuera adentro, que hace que el sodio tienda a entrar, tendría que ser positivo el interior 63 milivoltios respecto al exterior, y en realidad es negativo el interior, o sea que el sodio cruza la membrana impulsado por la diferencia de concentración, pero también cruza la membrana impulsado por la diferencia de potencial eléctrico. O sea que el sodio está bien alejado del equilibrio, el potasio está apenas alejado del equilibrio, y el cloruro está completamente en equilibrio. Acá les muestro esquemáticamente un experimento famoso, hecho por, bueno, no importa, Hodgkin y Horowitz, dos investigadores muy importantes, sobre todo Hodgkin, donde se muestra que el potencial transmembrana sigue groseramente el potencial de equilibrio del potasio. En el panel superior se muestra el curso temporal de un experimento donde los investigadores suben progresivamente la concentración extracelular de potasio
y miden el potencial transmembrana estacionario al cual se llega a cada concentración, y lo que obtienen es esta curva ocre que une los puntos experimentales. Y lo que se ve es que a medida de que yo hago que que la concentración de potasio se haga cada vez mayor en el medio extracelular, el potencial de membrana se hace progresivamente menos negativo. Fíjense que las concentraciones llegan a ser muy altas porque este experimento está hecho en una neurona de un animal marino que tiene su linfa con la misma concentración que el agua de mar, y la concentración del agua de mar es esencialmente una solución de cloruro de sodio cercano a 0.5 molar. Y lo que hacen estos investigadores es aumentar el potasio sacando el sodio. Eso mantiene la molaridad de la solución, pero cambia su composición química y sobre todo cambia el ion, el catión dominante. Y lo que me dice este experimento es que por lo menos de forma cualitativa el aumento de la concentración extracelular de potasio despolariza el potencial de membrana, que es lo que uno esperaría de la ecuación de Nernst. A medida que yo aumento la concentración extracelular de potasio, este cociente se hace progresivamente más cercano a la unidad. Si yo pusiese 155 milimolar de potasio, el cociente sería 1 y yo esperaría que el potencial de equilibrio del potasio, yo espero que el potencial de equilibrio del potasio sea 0, lo sé, y si de alguna manera el potencial de equilibrio del potasio es el que domina el potencial de transmembrana, este debería acercarse a 0. Bueno, y esto es lo que uno observa, excepto que acá el 0 se llega con 450 milimolar, que es la concentración extracelular de sodio. Cuando todo el sodio se sustituye por potasio, el potencial de membrana se hace 0. Pero verán que hay una diferencia, sobre todo en el rango de concentraciones fisiológicas, donde el potencial de membrana es algo menos negativo que el potencial de equilibrio del potasio, que como ya vimos es el que corresponde a esta recta.